Abra su Biblia a Isaías, capítulo 41 y versículo número 10. Dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo leo nuevamente. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que Dios bendiga su palabra. Este maravilloso texto contiene una de las muchísimas promesas que el Señor ha dado a través de su palabra. Cuando Dios abre su boca para dar promesas o para querer bendecir a un pueblo, Él abre su boca de tal manera que cuando emite su palabra, esa palabra siempre será de bendición para todo aquel que lo recibe. Otra cosa que nosotros podemos notar a través de este versículo es que fue dado directamente al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que experimentó muchas situaciones, que experimentó cosas difíciles en el transitar de la historia y de la vida del pueblo de Israel desde que comenzaron en Egipto hasta que Dios los introdujo a la tierra prometida. Vicisitudes tremendas experimentó el pueblo de Israel, pero Dios les había dado una promesa: yo estaré con vosotros. Fue la palabra que el Señor le dio al pueblo de Israel. Pero este texto contiene además promesa maravillosa para nosotros, porque por medio de Jesucristo, su Hijo Santo, y por la gracia de Jesús, nosotros somos ahora el pueblo israelita de fe, el pueblo de fe. Y por lo tanto, esta palabra no es para el impío, esta palabra no es para otra persona, esta palabra es para nosotros, su verdadero pueblo. Y aquí hay una palabra de aliento, aquí hay una palabra de bendición que nos empuja, que nos ayuda, que nos inspira, que nos bendice para ir adelante y no para atrás. Y esa palabra es la palabra bendita del Señor. Y en primer lugar, esa palabra de promesa dice: no temas. El temor es fuerte. El temor debilita. El temor hace ver cosas que probablemente no deberíamos de verlas. Primera de Timoteo capítulo 1 y verso 7 dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El temor viene por diferentes causas. Puede venir por amenazas, cualquier tipo de amenazas. El temor puede venir, hermanos, por los tiempos que estamos viviendo. Tiempos cambiantes, tiempos sorpresivos, tiempos en que las cosas a veces van al revés y no correctas. Tiempos que oímos a través de la radio, de la televisión, de diferentes cosas que están ocurriendo en este tiempo. Nosotros los cristianos evangélicos decimos: los tiempos están acabando. Pero a veces lo que ocurre en estos tiempos nos pueden traer temor. Otra cosa más es la enfermedad. Cuando alguien está sano, canta, brinca, aplaude, trabaja y hace muchas cosas. Pero cuando viene la enfermedad,
cuando aparece la enfermedad, cuando la enfermedad viene a impactar nuestro cuerpo, nuestros órganos internos se desgastan por alguna razón, puede venir el temor. No es fácil escuchar del doctor que diga, usted tiene cáncer. No es fácil cuando el doctor dice, tiene un tumor cerebral. No es fácil cuando alguien le dice, está perdiendo la vista. No es fácil cuando oímos que alrededor del mundo vienen contagios. Hay muchas personas que se dejan llevar por el temor por causa de la enfermedad. La enfermedad los atemoriza y el mayor temor de una enfermedad es perder la vida. Cuando viene la enfermedad, alguien dice, ay, peor si me voy a morir. Y cuando piensa en eso, en el que me voy a morir, ¿y a dónde iré? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué será de mi marido? ¿Qué será de mi mujer? Etcétera. La enfermedad trae temor. Otra cosa más, cuando oímos acerca de la carestía, es bíblico que cuando sean los tiempos finales, todo se va a poner demasiado caro. Desde el momento en que el gobierno anunció que habían problemas en el otro lado del mundo y que eso afectaría a toda la nación norteamericana, que todo se iba a poner muy caro. Los aparatos informativos dicen, ya no alcanza el dinero, todo está demasiado caro. Hace 2, 3 años atrás se podía comprar una buena canasta familiar, pero hoy en día muchos están dolidos, atormentados, recurren a los bancos de comida, recurren al gobierno, recurren a instituciones federales para poder pedir ayuda. Y muchos están ante el temor de que el trabajo se va a terminar, que las cosas no se van a componer, etcétera. Y son invadidos por el temor, porque todas las cosas, dicen, están en carestía. La carestía va a suceder en los tiempos finales. Mi pregunta es, ¿estaremos viviendo los tiempos finales? El libro de Mateo capítulo 24 dice que van a venir tiempos de dolores, principios de dolores. La carestía es uno de ellos. Pero el temor puede llegar al corazón por causa de que todo está caro. Otra cosa más, las malas noticias atemorizan a la gente. En donde quiera que surja la noticia, es por una mala noticia. Los radioperiódicos, los periódicos, la televisión, etcétera, la gente habla solamente de malas noticias. Hay gente que es gente muy negativa, que con sus palabras da malas noticias, y las malas noticias vienen a afectar la psiquis, vienen a afectar nuestra mente, vienen a afectar nuestro corazón, porque podemos abrirle la puerta a un espíritu, un feo espíritu, que se llama espíritu de temor, de miedo. Malas noticias, donde quiera. Los noticieros se alimentan de las malas noticias. Y esas malas noticias son como un marro que viene a dar fuerte a nuestros sentimientos, y a mucha gente les hace llorar las malas noticias. Y se pueden meter en temor. Otra cosa más, la violencia. La gente no sale a la calle muy de noche por causa de la violencia. Y eso no es nada nuevo.
La violencia ha existido siempre y ha afectado naciones, ha afectado pueblos, ha afectado colonias, ha afectado naciones enteras. La violencia. El hombre de por sí es violento porque el hombre nació con rebeldía en su corazón, en su vida. Todos hemos nacido en el pecado de la rebeldía y la rebeldía nos lleva a la violencia. Y como hay mucha violencia, hay inseguridad, y a la inseguridad la gente le da temor, le da miedo. Hombres y mujeres andan armados, hombres y mujeres sienten temor en las noches o durante el día. Las malas noticias, la violencia. En Primera de Reyes, capítulo 6, verso 8 al 23, tenemos un ejemplo. Dice la Escritura que el profeta Elías estaba tranquilo en su casita, en su casa. Y el profeta Elías recibía revelación de Dios acerca de las cosas que acontecían. Y había un rey, el rey de Siria, que quería pelear contra Israel e invadir Israel. Pero Dios le hablaba al profeta Elías y le decía: a tal hora, en tal parte, en tal lugar, el ejército sirio va a venir a atacar a Israel. Y venía el profeta Elías y le iba a notificar al rey y le decía: oh rey, a tal hora, en tal parte, en tal lugar, van a venir los sirios a atacarte, ten cuidado. Y el rey de Siria dice que cuando se dio cuenta de esa situación, él le preguntó a sus asesores inmediatos y les dijo: ¿alguno de nosotros es espía? ¿Alguno de nosotros está con el pueblo de Israel que le va a decir los planes que yo hago a puerta cerrada? No, señor rey, ninguno de nosotros te ha traicionado. Lo que pasa es que hay un profeta en Israel que le dice las cosas que tú piensas y haces en tu cámara secreta. ¿Saben qué hizo el rey? Dijo: pues vaya el mejor pelotón, el mejor ejército que tenemos, vayan y rodeen la casa de ese hombre que está en Dotán. Vayan y rodéenlo. Y mátenlo. Vayan y rodéenlo y mátenlo. Y dice la Escritura que eso hizo el ejército sirio. Fueron y el criado del profeta dijo: Señor, ¿no has salido y no te has dado cuenta que allá en los montes hay mucho ejército sirio y que vienen para acá y que tienen malas intenciones? El profeta estaba tranquilo y el profeta solamente oró a Dios. El profeta que estaba en comunión con Dios, el profeta no tuvo ningún temor porque sabía que Dios estaba con él. Y dice la Escritura que el profeta oró a Dios y simplemente el Señor envió ejércitos de ángeles también. Los sirios enviaron ejércitos humanos, Dios envió ejércitos de ángeles. Y dice la Escritura que rodeó todo alrededor de donde estaba la casita del profeta. Y entonces el profeta le dijo a su criado: sal ahora y mira qué es lo que vas a contemplar. Y el criado salió y contempló y dijo: Señor, todo está rodeado por ejércitos. Pero esos ejércitos estaban con Elías, con el profeta de Dios. Así que el profeta no tenía temor. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Si Dios está por nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Por eso el Señor le dice
al pueblo de Israel y nos dice a nosotros en esta hora: no temas. Pero hay otra cosa que el Señor dice a través de su palabra. Dice: no desmayes. No desmayes. ¿En dónde ocurre el desmayo? En el ánimo. Hermanos, son tantas las cosas que pueden venir a nuestra vida que nos pueden desanimar. Y el desánimo es una buena arma del diablo para quitarnos bendición, para robarnos estabilidad, para robarnos ayuda, para robarnos fe. Lo que el diablo quiere es acabar con nuestra fe, pero lo hace a través de nuestro ánimo. Cuando estamos desanimados, algo está pasando. Cuando estamos un poquito aguados, algo está pasando. Por eso el Señor dijo: no desmayes. No desmayes en tu ánimo. El desánimo viene por causa de la duda también. La fe, cuando la tenemos fuerte, nos sube. Cuando tenemos una fe fuerte, vamos para arriba, estamos bendecidos, somos victoriosos, somos como guerreros. Pero si nuestra fe está en un grado muy bajo, entonces tenemos desánimo en nuestra fe. Tenemos una fe muy débil. Dios no quiere que tengamos fe débil, sino que tengamos fe fuerte. La duda opaca nuestra fe y nos desmaya. Otra cosa más, el desánimo viene cuando no todo sale bien. A veces no estamos exactamente debajo de la voluntad de Dios y hacemos lo que nosotros queremos. Y pensamos que todo nos va a salir bien. Pero a veces las cosas no salen exactamente como pensamos. Y nos desanimamos y decimos: no, mejor abandono. Mejor dejo. Algunas personas, cuando tienen graves problemas en casa, en el trabajo o en algún lugar, dicen: mejor me retiro, porque se desmaya en su forma de pensar cuando no todo sale bien. Lo hemos planeado a veces según nuestra carne, según nuestros trazos, según nuestros pensamientos, y no hemos pedido la ayuda del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos puede fortalecer, el Espíritu Santo nos puede guiar en nuestro caminar. Y a veces no contamos con Él. Pensamos que el Espíritu Santo se quedó en la Biblia, se quedó en el templo, se quedó encerrado y el Espíritu Santo no está activo. Pero deje decirle en esta hora que el Espíritu Santo es Dios vivo y verdadero, semejante a Jesucristo y semejante al Padre Jehová. Amén. Él está vivo. Amén. Y Él quiere guiarnos para que en todas las cosas que emprendamos, en nuestra salida y en nuestra entrada, tengamos triunfo, tengamos victoria. El desmayo viene también por causa de los cambios drásticos que hay en esta vida. Y una vez más repito y digo que este mundo está bajo ese proceso de cambios que están afectando a la humanidad poderosamente. En los aires, en la tierra, en los campos, en el ambiente, en la gente, hay muchos cambios. Y esos cambios tienden a desanimarnos, a desmayarnos. Queridos amigos y hermanos, la palabra de Dios nos dice en Hechos 27, 23 al 25.
Hechos capítulo 27, 23 al 25. Nos dice la Sagrada Escritura, cuando el apóstol Pablo estaba en medio del mar, en una barca alejandrina, y dice que habían pasado ya 14 días dentro de un gran huracán en el mar, y no encontraban dónde encallar la nave. Tiraron muchas cosas de las que estaban en la nave para que la nave se hiciera más frágil, más manejable. Los soldados que iban ahí y el centurión que dirigía a esa nave había perdido totalmente la esperanza y el ánimo de salir vivos. Los pescadores, los marinos que iban en esa nave, dijeron: de aquí vamos a salir muertos. No se veía sol, no se veía luna, solamente había una gran tormenta y un gran huracán, y ellos en medio del ojo de la tormenta. Y ahí en esos versículos que les he dado, Hechos 27, 23 al 25, dice la Escritura que llegó el momento en que el apóstol Pablo le habló a todos y les dijo: tengan ánimo, porque anoche estuvo el ángel de Dios conmigo. Y le dijo: Pablo, no temas, ni tú ni ninguno de los que van en este barco van a perecer. ¿Por qué? Porque Dios tenía control en la vida de Pablo. El Señor Jesucristo estaba al tanto de la vida de Pablo. Y le habló y le dijo: yo estoy contigo, no temas. Ninguno va a perecer, todos van a salir vivos. Y fue en ese momento cuando el apóstol Pablo le dijo a toda esa congregación ahí en medio mar, les dijo: tengan ánimo. Ninguno de nosotros va a morir porque Dios estuvo conmigo ayer. Y desde ese momento, como que el centurión romano le entregó la autoridad al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dio la seguridad que ellos iban a salir vivos de esa gran tormenta en donde estaban. Ante los grandes cambios, si Dios está con nosotros, no vamos a desmayar. Porque Dios es fortaleza, Dios es nuestra roca, Dios es grande, Dios es todopoderoso. Para siempre vive y para siempre es tu misericordia. Según quien sea tu Dios, así también tendrás fortaleza. Pero aquí este versículo de la Sagrada Escritura dice: porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. La Escritura dice que los dioses de las gentes están muertos. Los dioses que hace el platero, el escultor, el carpintero, son dioses muertos. Y muchas veces, porque como a Dios no se le ve y nadie lo ha visto jamás, pero el que ha visto a Jesucristo, ya sea por la fe o personalmente, ha visto a Dios. Entonces la gente dice: yo no veo a Dios, pero me lo voy a imaginar y voy a hacer un maniquí, voy a hacer un personaje de plata, de madera, de bronce, de yeso. Y me lo voy a imaginar así y voy a adorar a Dios a través de esa escultura. Pero Dios dice en su palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen para adorarle o para reverenciarle. Entonces el Dios que no se ve, que es Jehová Dios de los ejércitos, Él dice: no hagan copias, porque nadie ha visto jamás quién verdaderamente es Jehová.
Pero como Él envió a su Hijo Jesucristo, Jesucristo vino a enseñarnos quién es Dios. Porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, si el Dios que tiene alguna persona es un Dios escultura, pues ese Dios no habla, no piensa, no mira, no oye, no camina, no ayuda. Entonces, ¿por qué dice la gente? Es que yo fui y mi hijo sanó. Es que yo fui a prenderle una voladora y me enriqueció. Es que yo fui y le puse candelas y me dio la mujer o el hombre que yo quería. También para eso hay una respuesta. El apóstol San Pablo nos da exactamente la respuesta. Que lo que está detrás de una escultura no es Dios, sino son espíritus malignos, son demonios. Y aún puede ser que detrás de una escultura esté el mismo Satanás. Y el mismo Satanás, como es imitador de milagros de Dios, hace uno que otro milagrito por ahí, alguna que otra persona por ahí, y la gente dice, es que la escultura me hizo el milagro, porque la gente con sus ojos físicos, humanos, no pueden ver lo que está detrás o adentro de esa escultura. Dios dice a través de tu palabra, yo soy tu Dios, el único y verdadero Jehová, Dios de los ejércitos. Pero ¿qué hace Él? Fíjese bien lo que dice la palabra. Número 1, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Número 1, dice te esfuerzo. Cuando usted lea Isaías 40, en Isaías capítulo 40, verso 28 al verso 31, dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los cielos, los confines de la tierra? Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El verso 29 dice, Él da el esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán como las alas sus águilas, como las águilas sus alas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios es el que ayuda siempre porque Él da la fortaleza. En segundo lugar, Dios dice a través de esa palabra de promesa, yo soy tu Dios y yo soy el que te sustento. Aleluya. Yo soy el que te sustento. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, verso 2 al 7, Primera de Reyes, capítulo 17, verso 2 al 7, nos encontramos con la experiencia del profeta Elías nuevamente. Elías venía de derrotar a los profetas de un dios feo que se llamaba Baal. Pero el que dirigía a esos profetas
era una mujerzuela ramera, esposa de un rey, pero esta mujer era bruja. Y esta mujer, con sus mañas, dirigía a los profetas de ese falso dios llamado Baal. Y cuando esta mujer supo de que el profeta había mandado a cortar la cabeza a todos los profetas falsos, le envió una amenaza y le dijo: mañana a esta hora también tu cabeza rodará por el suelo, porque yo me voy a encargar, dijo Jezabel, de cortarte la cabeza. Y el gran profeta de Dios, ahí dice la palabra, que tuvo temor, tuvo miedo. Y se corrió. Así dice la Escritura, se corrió. Hermanos y hermanas, tuvo diferentes experiencias. Pero una de las experiencias que tuvo fue que en su caminar, dice, en su caminar se sintió tan cansado cuando él iba huyendo, con temor en su corazón, que llegó a un árbol llamado enebro. Y ahí dice que se acostó debajo del enebro y se quedó bien dormido. No solamente iba cansado, sino hambriento. Y se quedó bien dormido. Y Dios, nuestro buen Dios, generosamente envió un ángel. Y lo encontró debajo del arbolito y lo tocó y le dijo: levántate, Elías, levántate. Y el mismo ángel fue y le cocinó una comida deliciosa. Porque todo lo que Dios hace es bueno. El mismo ángel fue y le cocinó. Muchos ángeles, cuando son enviados de parte de Dios, se personifican. Dios permite que se personifiquen. Elías vio a un ángel personificado ahí, haciéndole comida. Y le hizo una comida seguramente tan rica. Elías comió todo lo que el ángel le dio y luego le agarró otra vez un profundo sueño. Y la Escritura dice que se volvió a dormir. Pero el ángel no se fue. Tranquilo, el ángel esperó para que Elías hiciera una profunda siesta. Y al ratito nuevamente lo movió y le dijo: Elías, levántate. Tienes que seguir caminando. Y dice la Escritura: levántate, porque vas a tener que seguir trabajando en la obra de Dios. Y Elías se levantó porque camino largo te resta, le dijo el ángel. Y nuevamente Elías siguió caminando. Y dice que con esa comida que Dios le dio, caminó 40 días y 40 noches. Y encontró un arroyo que se llamaba el arroyo del Querit. Y ahí nuevamente Elías se fue a posar al arroyo del Querit. Ya Dios no utilizó ángeles. Dios utilizó cuervos. Porque Elías necesitaba comer. Tenía agua en el arroyo, pero no tenía que comer. Dios es tan maravilloso y tan poderoso que al pueblo de Israel en medio del desierto, cuando ellos tuvieron hambre, les mandó codornices. Y comieron, dice, hasta que la carne de las codornices les salía hasta por las narices. Era carne en abundancia. Y encontró Dios a Elías ahí en el arroyo. Pero dice que el Señor le mandó a través de cuervos. Los cuervos iban y recogían la comida que Dios les mandaba y se la llevaban a Elías. Elías comía lo que los cuervos le llevaban. Dios tenía cuidado de su profeta y ahí tomaba su agua. Pero ¿qué sucedió?
Había una grande sequía en toda el área, que también el arroyo se secó. ¡Qué desesperación para Elías cuando vio que ya no pasaba agua por el arroyo! ¿Y ahora qué podía hacer? Nuevamente Dios le habla a Elías y le dice: levántate, Elías, sigue caminando, aquí no hay agua, pero te voy a enviar directamente a la casa de una mujer viuda que tiene un hijo. Ve a esa casa, ahí te alimentaré. Y Elías empieza a caminar y ciertamente llegó a la casa de una viuda y la encontró, dice, recogiendo leña. Le habla a la viuda de Sarepta. Seguramente se saludaron. Y le dice: hermanita o señora, Dios me ha enviado aquí con usted. Oh, pues bienvenido. Pero ¿sabe por qué me ha enviado? Porque yo necesito comer. No he comido desde el arroyo del Querit hasta aquí. No he comido y tengo un hambre, mucha hambre. Y la mujer se queja con el profeta y le dice: oiga, pero yo solamente tengo un poquito de harina y tengo un poquitito de aceite y estoy recogiendo leños aquí para hacer el fuego, hacer una torta, partirla por la mitad para darle a mi hijo y para mí, y esperamos la muerte. Pero aquella mujer viuda no contaba ni con el profeta, ni contaba quién había enviado al profeta. Y dice la Escritura que nuevamente vino Elías y toma ese aceite y toma esa harina y empieza a hablar con el Dios del cielo, el que hace multiplicación de bienes, el que hace de pocos pescados y pocos panes para alimentar a 5,000, 10,000, 15,000 personas en un solo día y hasta sobra. No debemos de temer en ningún tiempo o donde Dios nos lleve, porque Dios suplirá en abundancia nuestro sustento. Nada faltará para aquellos que son verdaderamente hijos de Dios. Él dice: yo te ayudaré siempre. Pongamos de nuestro lado a Dios. Pongamos de nuestro lado al Señor Jesús. Pongamos de nuestro lado al Espíritu Santo. Y el Dios que hizo los cielos y la tierra siempre nos va a sustentar. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Dios es el que sustenta. En otras palabras, Dios es el que da de comer. En el libro de Mateo capítulo 6, verso 23 al verso 26. Mateo 6, 23 al 26, el versículo 31, el 33 al 34. Ahí nos habla sobre el afán de la vida. Generalmente los humanos actuamos con afán. No en confianza a Dios, sino en afán humano. Y hacemos precipitadamente las cosas y buscamos aquello y buscamos lo otro. Y no confiamos plenamente en las manos de Dios. Pero Dios dice en su palabra, ahí en el capítulo 6, dice: no os afanéis en esta vida qué habéis de comer o qué habéis de vestir. No os afanéis. Jesús nunca tuvo afán por el comer, el vestir o el dormir. Él dijo: yo no tengo dónde reclinar mi cabeza. Él dijo: yo no tengo mayor cosa, el que quiera seguirme que me siga, pero yo no ofrezco mayor cosa.
Pero saben, el Señor Jesucristo vivía al día bajo la poderosa mano de su Padre. No debemos de tener temor en este tiempo, ni debemos de ponerle mucho énfasis al afán de la vida. ¿Por qué razón el Señor Jesús dijo que no nos afanáramos? Porque si nos afanamos, estamos desconfiando de Dios. Ahora, Él puso dos ejemplos: los pajarillos y los lirios del valle. Él dijo, los lirios tienen un color tan lindo y no tienen necesidad de ir y trabajar para poder vestirse. Dios los ha vestido con ese lindo color. Y los pajarillos, dice, salen por la mañana, cantan por la mañana y vuelan y comen. Y dice, Dios los alimenta. Por un momento pensemos en aquel viejecito o en aquella viejecita que lleva un pequeño canasto con arroz o con algunas semillas y se va a sentar en una banca de un parque y empieza a tirarles a las palomas, a los pajaritos que por ahí vuelan, les empiezan a tirar que pan, que arroz, que alguna otra semilla. ¿Saben qué está haciendo Dios? Dios está utilizando a esos viejecitos o a esas personas que les gusta tirarle comida a las aves. Dios los está usando para que las aves estén alimentadas. Pero dice la Biblia, Dios alimenta a las aves. Ahora, el Señor dijo en su palabra, ¿no sois vosotros de más valor que ellos, que ellas? Metamos en nuestro corazón y en nuestra mente esta palabra: yo tengo más valor que un pajarillo, yo tengo más valor que un lirio del campo, porque Jehová Dios es mi Dios. No me faltará el alimento, no me faltará el vestido, porque Dios es el que suple a mis necesidades. Juan capítulo 6 y verso 35. Dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera. Juan 6, 35. Jesús habló de esta manera. Bendito sea el nombre del Señor. Juan 6:35 dijo el Señor Jesucristo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por eso necesitamos de Jesús, porque Él es el verdadero pan de vida y la verdadera bebida para la persona sedienta. El que tenga hambre y sed de justicia, Jesucristo le bendecirá, y Jesucristo es el único que lo llenará, porque Él dijo, yo soy el verdadero pan de vida y la verdadera bebida. Es lo que el hombre y la mujer necesitan: pan y agua para vivir. Si tú puedes venir a Jesucristo y creer en Él, Él suplirá en abundancia no solamente tus bienes materiales, sino Él suplirá en abundancia tu necesidad espiritual. Si tú estás vacío en tu vida y no eres feliz, si tú has pecado delante de Dios y no eres feliz, si tú has caminado mal en esta vida y no tienes seguridad en tu vida, ven a Jesucristo. Él es el único Señor y Salvador, y Él es el único que podrá darte de comer y el que podrá darte de beber, y tu alma y tu vida sedienta va a estar satisfecha y bendecida, porque Él es capacitado, Él tiene todo poder para bendecir tu vida en grande manera. Termino diciendo, si usted vive en temor, es porque no tiene a Dios en su noticia.
Pero si usted vive tranquilo, esperando en la misericordia y en la voluntad de Dios, es porque usted tiene a Jesús en su corazón. Venga Jesucristo. Él es el único que es la respuesta para su vida.